Tejido conectivo, segunda parte, matriz extracelular. Los tejidos conectivos están constituidos por unas células y una matriz extracelular. Esta matriz extracelular se constituye como un conjunto de macromoléculas que son sintetizadas y exocitadas por células al espacio extracelular, constituyendo una serie de interacciones moleculares entre ellas. Las células mantienen asociaciones con la matriz extracelular mediante uniones especializadas que tiene con esas macromoléculas constituyentes de esa matriz extracelular. Como se venía comentando antes, el epitelio tiene una lámina basal y por debajo de esta lámina basal epitelial encontramos tanto el tejido conectivo laxo y denso con sus diferentes constituyentes. La matriz extracelular entonces estará comprendida por esos componentes moleculares que hacen parte tanto de los tejidos conectivos laxos como densos y en los tejidos conectivos especializados por esos productos de secreción de las células típicas de cada uno de esos tejidos. Dentro de las funciones que tiene la matriz extracelular se encuentran las siguientes: modificar la morfología y función de las células que constituyen parte de los tejidos conectivos, modular la supervivencia de las células a través de proveerlas de oxígeno y nutrientes, influir en el desarrollo celular a través de el transporte de moléculas denominadas factores de crecimiento, regular el movimiento de las células a través de moléculas como los proteoglucanos y las glucoproteínas de adhesión, modular la actividad mitótica de las células de manera directa a través de las moléculas denominadas factores de crecimiento y formar asociaciones de unión con células entre sí. La matriz extracelular de los tejidos conectivos propiamente dichos está constituida por sustancia fundamental, que es un gel hidratado al cual se le debe que los tejidos conectivos propiamente dichos resistan fuerzas de compresión y permitan el intercambio de nutrientes, oxígeno y desechos con los componentes celulares de este tejido conectivo. Adicionalmente, la matriz extracelular contiene fibras que de manera común se encargan de resistir fuerzas de tracción en el tejido, es decir, que entre sustancia fundamental y fibras le dan la resistencia a la compresión y a la tracción al tejido conectivo propiamente dicho. Cuando se comente los tejidos conectivos especializados, ellos también tendrán unas fibras y una sustancia fundamental que tendrán unas características especializadas, ya que su matriz será especializada. En esta lámina que se había previamente mostrado, teníamos dentro de los componentes del tejido conectivo las células y la matriz extracelular, que está constituida por los diferentes tipos de fibras y por la sustancia fundamental. De la misma forma, aquí tenemos un preparado a gran escala de microscopía óptica de campo claro, con tinción de rutina, hematoxilina y auxina, donde podemos ver un tejido conectivo de tipo laxo con fibras del tejido más sustancia fundamental. Las células no harán parte de la matriz extracelular, pero estarán mezcladas con ella, y quien sintetizó todos estos componentes de matriz extracelular fueron precisamente las células propias del tejido conectivo. Cuando se habla de la sustancia fundamental, se considera que es una matriz de tipo acuosa y amorfa en la cual están muchas macromoléculas que tienen interacciones entre sí y con las fibras y células del tejido conectivo e incluso con células epiteliales. Los componentes de la sustancia fundamental son tres: glucosaminoglucanos, GAG, proteoglucanos, PG, y glucoproteínas de adhesión celular, GP. Los glucosaminoglucanos están constituidos por carbohidratos de tipo hexosa,
formando un polisacárido lineal, poco flexible, no ramificado, y estos monosacáridos, que principalmente son glucosa y galactosa, se unen de manera disacárida, es decir, de a dos monómeros, mediante un enlace conocido como enlace glucosídico. Estos carbohidratos son aminados en uno de sus carbonos denominándose N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. Una vez se compactan o se ensamblan a nivel de la cadena de polisacárido, a esta molécula se le adiciona un ácido urónico, bien sea el ácido glucurónico o el ácido hidurónico. Esta sería la constitución molecular de un glucosaminoglucano. Como característica de alta relevancia, los glucosaminoglucanos tienen una carga neta negativa y por lo tanto son capaces de atraer cationes como el sodio, que le conferirán un poder osmótico elevado y por lo tanto atraerán grandes cantidades de agua al fluido extracelular en el tejido conectivo. De los 7 glucosaminoglucanos, la mayoría de ellos están sulfatados, menos el ácido hialurónico, y constan aproximadamente de 300 unidades de disacáridos repetitivas. Los sulfatados incluyen al queratansulfato, el heparansulfato, la heparina, el condroitín 4-sulfato, el condroitín 6-sulfato y el dermatansulfato. Estos, por lo general, no se encuentran solitarios dentro de la matriz extracelular, sino que se encuentran unidos a moléculas denominadas los proteoglucanos. La unión que tienen estos glucosaminoglucanos con la proteína denominada de enlace es un enlace de tipo covalente, es decir, que es un enlace fuerte y para poderlo destruir se requeriría del uso de enzimas y de energía. El único glucosaminoglucano, como se estaba comentando, no sulfatado, es el ácido hialurónico o hialuronato. Él no forma enlace covalente con proteínas en la forma de proteoglucanos, pero sí será el encargado de que los proteoglucanos se unan a través de una proteína de enlace denominada la proteína central a él. Se sintetizan en el aparato de Golgi, excepto el ácido hialurónico, que se sintetiza en la cara citoplasmática de la membrana plasmática. En esta tabla podemos ver algunas de las características más relevantes de los glucosaminoglucanos. El ácido hialurónico es el de mayor peso molecular y el más ampliamente difundido en los tejidos conectivos. Se encuentra a nivel del líquido sinovial, el humor vítreo, la matriz extracelular de los tejidos conectivos propiamente dichos. El condroitín 4 y 6 sulfato se modifican a nivel de tener un grupo sulfato en el sexto carbono o en el cuarto carbono respectivamente. Los tenemos a nivel del cartílago de los huesos y de las válvulas cardíacas. El dermatansulfato lo encontramos a nivel de la piel, los vasos sanguíneos y las válvulas cardíacas. El queratansulfato lo encontramos a nivel del hueso, del cartílago y las córneas. El heparansulfato lo encontramos a nivel de la lámina basal epitelial y como componente en muchas de las superficies de las células epiteliales y no epiteliales. La heparina la encontramos a nivel de los gránulos de las células conocidas como mastocitos y basófilos. Los proteoglucanos son una macromolécula que está constituida por un núcleo de proteína llamada la proteína de enlace, a la cual se unen de manera covalente glucosaminoglucanos del tipo sulfatado. Cuando miramos la molécula, el símil es parecido a una escobilla, en donde el núcleo de proteína es parecido al vástago y los glucosaminoglucanos sulfatados harían el símil a las cerdas del cepillo. Pueden ser de diferentes tamaños, ya que encontramos proteoglucanos con escasos residuos de glucosaminoglucanos, inicialmente 1 a 4, y lo encontramos muchísimo más grandes desde el punto de vista molecular al tener cientos de unidades de glucosaminoglucanos. Los más pequeños lo conocemos como decorina y betaglucano y el más
grande en cuanto al peso molecular se denomina el agrecano, el cual posee más de 300 unidades de glucosaminoglucano unidos a su proteína de enlace. Los núcleos de estas proteínas son sintetizados en el retículo endoplasmático rugoso y posteriormente transportados al aparato de Golgi, donde se les harán los cambios posttraduccionales y allí serán adosados a su superficie los glucosaminoglucanos. Una vez sintetizada la molécula, esta será almacenada en vesículas de transporte para después ser exocitada hacia la matriz extracelular, donde interactuará de manera directa con el ácido hialurónico. Muchos proteoglucanos, en especial el agrecano, se unirán entonces de manera no covalente, sino a través de uniones iónicas, fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno al ácido hialurónico. Las proteínas de enlace reforzarán esta unión de manera no covalente a el ácido hialurónico. Dado que los constituyentes principales del proteoglucano son los glucosaminoglucanos, la molécula conocida como proteoglucano tendrá la misma interacción molecular responsable de la atracción de agua que le dará la apariencia gelificada a la matriz extracelular del tejido conectivo, propiamente dicho. Los protoglucanos entonces los podemos ver aquí de manera esquemática. Tenemos una proteína denominada la proteína de enlace a la cual se unen de manera covalente todo tipo de glucosaminoglucanos de tipo sulfatado. Esta macromolécula se unirá a través de la proteína central al ácido hialurónico o hialuronato. Los proteoglucanos tienen una característica adicional al poder osmótico, que es la resistencia a la compresión y deformidad a nivel del tejido conectivo. Adicionalmente, se encargan de impedir la facilidad en la movilización de moléculas correspondientes a los microorganismos y células cancerosas metastásicas. Ayudan a la locomoción de las células propias del tejido conectivo y forman un filtro molecular que selecciona algunos tipos de moléculas procedentes de otros tejidos y que van a ser transportadas por la matriz extracelular del tejido conectivo. A través de los proteoglucanos se pueden asociar y añadir moléculas de señalización para impedir o mejorar la función de las mismas. La decorina es necesaria para la formación de fibras colágeno y el sindecano, que es otro tipo de proteoglucano, permanece unido a las membranas de las células sirviendo como una molécula de adhesión celular. Aquí podemos ver algunos ejemplos de proteoglucanos. La decorina tiene solo un residuo de glucosaminoglucano, el sindecano tiene escasos residuos de glucosaminoglucano, pero lo encontramos a nivel de proteína integral de membrana, sirviendo como molécula de adhesión celular, el versicano que tiene una cantidad intermedia de glucosaminoglucanos y el agrecano que es el que más grupos de glucosaminoglucanos tiene añadidos a su proteína de enlace, siendo el número de cientos el que encontramos aquí. Las glucoproteínas de adhesión o glucoproteínas adhesivas son, como su nombre le indica, proteínas a las cuales se han adicionado a sus aminoácidos una serie de carbohidratos. Estas glucoproteínas tienen sitios de unión para componentes de la matriz extracelular e integrinas de la membrana celular epitelial, facilitando el proceso de adhesión celular. De ahí viene su nombre. Estas macromoléculas tienen dominios para adhesión a integrina, para adhesión a las fibras del tejido conectivo e incluso para adherirse a los proteoglucanos de la matriz extracelular. Dentro de los ejemplos más frecuentes y llamativos de glucoproteínas de adhesión encontramos la fibronectina, la laminina, la entactina nidógeno, la tenasina X, la condronectina y la osteonectina. La fibronectina es la glucoproteína de adhesión más frecuentemente encontrada en los tejidos conectivos. Ella presenta sitios de adhesión para diferentes componentes de la matriz extracelular como el colágeno y otros glucosaminoglucanos como la heparina, el heparansulfato y el ácido hialurónico, y adicionalmente, como se comentó, tendrá sitios de adhesión para las integrinas específicas de las células epiteliales y no epiteliales.
La fibronectina es producida principalmente por una célula clásica del tejido conectivo denominada el fibroblasto, y su función es participar en la adhesión y migración de las células a través del tejido conectivo. La laminina, que se había comentado previamente a nivel de la lámina basal epitelial, no solo se encuentra en la lámina basal, sino también a nivel de las láminas externas del tejido conectivo muscular y del tejido conectivo asociado al tejido adiposo. Tiene sitios de unión para glucosaminoglucanos como el heparansulfato, para el colágeno tipo 4, que es el colágeno por excelencia del tejido epitelial a nivel de la lámina basal, para la entactina nidógeno y para la membrana celular. Fija superficies de células a la lámina basal y la lámina externa respectivamente en epitelio, músculo y tejido adiposo. La entactina nidógeno es una glucoproteína que se encarga de hacer que la superestructura de colágeno tipo 4 quede anclada de una manera covalente a la laminina de la lámina basal epitelial, de manera que facilita la unión de la laminina a las fibras colágenas tipo 4. Posee sitios de unión para proteoglucanos como el perlecano y para glucoproteínas de adhesión como la fibronectina. La tenasina X tiene sitios de unión para proteoglucanos y fibronectina y se encuentra distribuida generalmente a nivel de tejido conectivo embrionario tipo mesénquima o tejido conectivo mucoso, donde marca la vía de migración de células específicas durante los procesos de organogénesis. La condronectina y la osteonectina son dos glucoproteínas típicas de la matriz extracelular del cartílago y el hueso. En el caso de la condronectina, que es la típica glucoproteína del cartílago, esta tiene dominios para el colágeno tipo 2, que es el típico colágeno cartilaginoso, para el condroitin sulfato, ácido hialurónico, integrinas que son producidas por los condroblastos y por los condrocitos. La osteonectina, que es la glucoproteína típica del hueso, posee dominios para el colágeno tipo 1, que es el más abundante en el hueso, proteoglucanos e integrinas procedentes de los osteoblastos y los osteocitos, y adicionalmente tiene un valor agregado en la calcificación de la matriz extracelular ósea a través de la fijación del mineral conocido como hidroxiapatita, el cual su constituyente más importante es el calcio y el fosfato. Aquí vemos entonces algunos de los ejemplos de la forma molecular de algunas de las glucoproteínas de adhesión como la fibronectina, la laminina, la tenasina X y la osteopontina, que es similar a la osteonectina. Las fibras del tejido conectivo son de tres tipos: fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Las fibras reticulares se encuentran inicialmente dentro de las clasificaciones de las fibras colágenas, por lo cual se han clasificado dentro de las fibras colágenas, pero usualmente los libros de texto y la literatura la refiere como una clasificación alterna. Estas fibras del tejido conectivo se caracterizan por proporcionar resistencia a la tracción y elasticidad de los tejidos conectivos. Las fibras colágenas están constituidas por las subunidades del denominado tropocolágeno, cuya secuencia de aminoácidos en la denominada cadena alfa los ha clasificado en más de 30 tipos diferentes de fibras. Son sintetizadas principalmente por los fibroblastos, los osteoblastos, los condroblastos y condrocitos y los pericitos, que son una célula típica de los vasos sanguíneos. Se caracterizan en cuatro tipos: formador de fibrillas, asociado a fibrillas, formador de redes hexagonales y colágenos transmembrana. Estas fibras colágenos, como se comentó, son resistentes a la tracción tisular, y su importancia grande radica en que el 100% de proteínas del organismo, el 20 a 25% lo constituye en masa proteica el colágeno. De acuerdo a la localización tisular, los colágenos estarán ubicados de una manera ubicua, pero encontraremos colágenos específicos para cada uno de los tejidos. El colágeno formador de fibrillas lo denominamos así porque al ser sintetizado
tiene la capacidad de formar fibrillas. Generalmente son cortos de diámetro y los podemos visualizar en los cortes de rutina como haces rosados y ondulados, es decir, que captan la eosina. A nivel de la microscopía electrónica veremos el fenómeno de bandas transversas. Cada fibra de colágeno está formada aproximadamente por fibrillas de 10 a 300 nanómetros de diámetro y la longitud en micrómetros es variable dependiendo del tejido. Entonces, en los preparados de rutina con HIE para microscopio de campo claro, observaremos los haces de colágeno en rosado teñidos con eosina y en microscopio electrónico de transmisión encontraremos el típico patrón de bandas transversales. Es decir, cuando nos acerquemos a una gran magnificación a las fibras de colágeno, veremos el patrón típico de una banda clara y una banda oscura que estarían perpendiculares al eje largo de la fibra, dando el patrón de estría transversal. En este caso lo podemos ver un tejido conectivo denso de tipo irregular, ya que los haces de colágeno se encuentran distribuidos a nivel de direcciones aleatorias y no en la misma dirección, como es el caso del tejido conectivo denso regular. Aquí podemos ver también las fibras de colágeno formando el típico patrón de estrías transversas y en diferentes direcciones. Esas estrías transversas vienen de la constitución de fibrillas que tiene el tejido conectivo. Y particular, pues las fibras colágenas. El colágeno formador de fibrillas, entonces, como lo veníamos comentando, tiene unas subunidades denominadas los tropocolágenos. Y esos tropocolágenos están compuestos por la denominada triple hélice alfa o triple cadena alfa que le confieren la forma específica helicoidal al colágeno fibrilar. Esta cadena alfa posee miles de unidades de aminoácidos y lo importante es recalcar que tres aminoácidos son muy importantes: la glicina, la prolina y la lisina. La hidroxiprolina y la hidroxilisina serán variantes hidroxiladas de la lisina y la prolina respectivamente. Los más comunes de los colágenos fibrilares son el tipo 1, que es el más abundante del ser humano, el tipo 2 típico de los cartílagos, el tipo 3 formador de las llamadas fibras reticulares, el tipo 5 y el tipo 11. Aquí podemos ver entonces cómo tenemos la cadena lineal de aminoácidos denominada la cadena alfa y posteriormente esa secuencia de cadenas alfa se entrelaza en número de 3 formando la superestructura conocida como triple hélice alfa. A eso lo denominamos unidad de tropocolágeno. Posteriormente la molécula de colágeno o fibrilar se monta a nivel de las cisternas del aparato de Golgi y es exocitada en regiones llamadas las bahías de las células productoras para luego ensamblar la fibrilla de colágeno definitiva por un proceso de autoensamblaje en donde es necesaria la interacción de diferentes tipos de triples hélices alfa llamadas preprocolágenos. Los preprocolágenos entonces producirán los procolágenos, es decir, la fibrilla en proceso de ensamblaje para finalmente llegar a la molécula típica del colágeno fibrilar que estamos observando a la derecha. De manera que varios tipos de colágeno van a pertenecer a esta superfamilia de los colágenos fibrilares y como podemos ver se van ensamblando las fibrillas y esto es lo que veríamos a nivel de la microscopía electrónica como el patrón de bandas transversales o estrías transversales típico de las fibras colágenas. Aquí podemos ver entonces que las fibras de colágeno, al ser llevadas a microscopio electrónico o a microscopio de campo claro,
se deben ver de dos formas. Uno es al corte transverso y otro es al corte longitudinal. Al corte longitudinal entonces veremos las fibrillas a lo largo, en cambio en el corte transverso la veremos de manera circular. Siempre tener en cuenta eso a la hora de observar los preparados histológicos tanto de microscopía electrónica como de microscopía óptica. Aquí vemos una microscopía electrónica de barrido donde podemos ver los haces de colágeno. Entonces los colágenos fibrilares se van a asociar de esta manera formando grupos de muchísimas fibras, que es lo que denominamos fascículo o haz. En este caso en direcciones aleatorias, lo que haría deducir que esto es un tejido conectivo de tipo denso y regular. En segunda instancia tenemos los colágenos asociados a fibrillas. Estos se encargan de estabilizar la formación de los colágenos de tipo fibrilar y son componentes fundamentales de la matriz extracelular. Los dos más relevantes son el colágeno tipo 12 que se asocia al colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 9 que se asocia con el colágeno tipo 2. Entonces aquí tenemos una serie de colágenos fibrilares formando la fibra y podemos ver que en la periferia de ella se localizan colágenos de tipo no fibrilar o estabilizadores, los cuales se asociarán a otros constituyentes también de la matriz extracelular como los proteoglucanos o los glucosaminoglucanos. Las fibras colágenas de tipo formadoras de redes tienen una particularidad y es que no se van a constituir en una estructura de tipo lineal, sino que por el contrario van a formar entrecruzamientos o entrelazamientos entre ellas, originando una red de estructura tridimensional con las unidades de procolágeno. El más abundante de ellos es el colágeno de lámina basal, el colágeno tipo 4 y el tipo 7, el cual se asocia también a la lámina basal y a la lámina reticular, que también está dentro de esa membrana basal epitelial. Los colágenos transmembrana se denominan así ya que tienen el comportamiento de una proteína integral de membrana. Son componentes de las uniones de la lámina basal denominadas los hemidesmosomas, los cuales, como todos recordarán, hacen parte de las uniones que tienen las células epiteliales en su borde basal con la matriz extracelular subyacente. Los hemidesmosomas están compuestos por caderinas, pero adicionalmente tendremos integrinas en ellos y un citoesqueleto de filamentos intermedios que está asociado. Los dos más relevantes son el tipo 17, que tiene que ver con la unión dermoepidérmica, es decir, con la unión de la dermis y la epidermis, y el tipo 13. También tenemos aquí el tipo 23 y el 25. La mayoría de colágenos de esta familia no han sido ampliamente estudiados. Aquí se sintetiza la forma en cómo el colágeno es producido y después expulsado a través de exocitosis por una membrana como por una célula como los fibroblastos. Entonces, en este sentido, siempre se iniciará el proceso con una transcripción génica a nivel del material genético nuclear. Posteriormente se compactará el ARN mensajero que irá con dirección a los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, a donde se sintetizará el protocolágeno. Esta molécula tendrá ya la característica de hélice alfa y se compactará posteriormente en triple hélice alfa. La triple hélice alfa es glucosilada a nivel del retículo endoplasmático rugoso y posteriormente llevada por transporte anterogrado con vesículas cubiertas por coatómero tipo 2 hacia el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi experimentará nuevamente cambios post-traducción y será enviada al citoplasma en vesículas de transporte, que ya sea por vía constitutiva o por vía regulada serán exocitados a nivel de la membrana plasmática de la célula productora. Esta exocitosis se realizará en unas regiones de la membrana conocidas como las bahías. En las bahías serán expulsados los precolágenos que posteriormente se ensamblarán en la superestructura
en el proceso de autoensamblaje para formar las fibrillas y posteriormente la fibra de colágeno definitiva. Las colagenopatías se describen como enfermedades sobre todo de tipo autosómico recesivo que se caracterizan por tener deficiencia genética parcial o total de los diferentes tipos de colágeno. En tanto cuanto la síntesis sea alterada o no se produzca de una manera adecuada por disfunción nuclear, los colágenos serán defectuosos y tendrán algunas repercusiones en los típicos tejidos que los contengan. Tendremos como principales exponentes la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Ehlers-Danlos y el síndrome de Alport, entre otros. Las fibras elásticas dan su nombre debido a la múltiple flexibilidad que presentan y a los grados de estiramiento que también presentan. Y una vez completan ese grado extremo de flexibilidad, tienen la capacidad de volver a su estado de reposo sin romperse. Cuando se libera la fuerza tensil producida por las fibras elásticas, ellas vuelven a su longitud de reposo. La elasticidad de los tejidos conectivos entonces se le debe a la presencia de este tipo de fibras elásticas en la matriz extracelular. Tejidos que sean sometidos a grandes grados de deformidad deben poseer grandes cantidades de fibras elásticas para conservar sus formas originales. Las fibras elásticas, a diferencia de las fibras colágenas, son delgadas, largas y ramificadas y forman también haces pero más gruesos que las fibras colágenas. Las fibras elásticas pueden ser sintetizadas por los fibroblastos y ocasionalmente por otras células como los miocitos lisos o los condroblastos en el cartílago. No se tiñen bien con HY, por lo cual de rutina se utilizan coloraciones especiales para su visualización microscópica, como es el caso de la orceína, la resorcina fucsina, los tricrómicos, entre otros. La fibra elástica está compuesta por una molécula típica denominada elastina y unas proteínas asociadas estabilizadoras de la fibra, como la fibrilina tipo 1, la fibulina 5 y el colágeno tipo 8. Aquí podemos ver en diferentes preparados con diferentes tinciones para microscopía de campo claro las fibras elásticas. En el caso de la microscopía en HY son de difícil visualización y pueden llegar a confundirse con las fibras colágenas, por lo cual es preferible para observarlas utilizar todo tipo de coloraciones especiales como la orceína, la resorcina fucsina, entre otras. En este caso podemos ver aquí cómo las fibras colágenas se visualizan, pero más llamativamente las fibras elásticas con esta coloración, y aquí las podemos ver de fucsia a nivel de los preparados de orceína o resorcina fucsina, formando en este caso la pared de una arteria de tipo elástico. Las fibras elásticas están constituidas por el denominado núcleo o core de elastina, el cual se rodea por fibrillas formadas por las moléculas estabilizadoras como la fibrilina 1. Las integrinas de las células que sintetizan las fibras elásticas se van a unir a la fibulina 1, de manera que también podemos entender que las fibras elásticas servirán en el proceso de adhesión celular. El colágeno tipo 7 se cree que actúa para limitar la cantidad de estiramiento de la fibra elástica, es decir, funcionaría como una proteína regulatoria del proceso de elasticidad. Aquí podemos ver cómo se da el proceso de elastogénesis. Entonces la elastina se va a distribuir en algo denominado el core o núcleo de elastina, el cual se verá rodeado por las diferentes tipos de proteínas estabilizadoras, en este caso principalmente la fibrilina 1. Al tener el estado de ramificación en las diferentes fibras elásticas, tendremos un estado de estiramiento y de relajación que le permitirá entonces a la fibra volver a su estado de reposo una vez haya completado su elongación extrema. En estas microscopías electrónicas de transmisión podemos ver entonces el proceso de elastogénesis. Aquí tendríamos el core de elastina en corte transverso y alrededor las microfibrillas de fibrilina 1 que actuarán como proteína estabilizadora. Aquí también podemos ver el core de elastina y asociado entonces las microfibrillas de fibrilina 1
asociadas para darle forma y darle estructura a la fibra. Y adicionalmente aquí podemos ver en corte transverso una serie de fibras colágenas. Como se puede ver, la fibra elástica por mucho es más grande que las fibras colágenas y por lo tanto cuando se observen en los preparados de rutina debe tenerse en cuenta esto. Es mucho más grande la molécula de colágeno, de elastina evidentemente, pero el colágeno se distribuye en haces muchísimo más gruesos que la elastina, por lo tanto será más fácil visualizar en los preparados las fibras colágenas que las fibras elásticas. Aquí podemos ver entonces cómo en microscopía electrónica de barrido se puede ver el core de elastina con las fibrillas estabilizadoras de fibrina 1 y observen unos haces de colágeno. Entonces el tamaño de la elastina es mayor en el core, pero el tamaño de todo el fascículo de fibras colágenas excede por mucho al de una fibra elástica. Dentro de las patologías asociadas a deficiencia o alteración en la síntesis de las fibras elásticas encontramos el clásico síndrome de Marfan, en el cual hay una deficiencia en la síntesis de la fibrilina tipo 1, por lo cual se comprenderá que el core de elastina no puede ser sintetizado de una manera adecuada y esto tendrá una serie de repercusiones a nivel de diferentes órganos y tejidos. Finalmente, las fibras reticulares son constituidas por colágeno de tipo 3, es decir, estarían clasificadas dentro de las fibras colágenas. Ellas proveen un armazón de sostén para la formación de los diferentes tejidos y órganos y tienen unas fibrillas de un espesor bastante delgado y diseño ramificado, por lo cual las llamarán reticulares, ya que constituyen redes. No es posible visualizarlas en hematoxilina y eosina, por lo cual será necesario el uso de otro tipo de técnicas de tinción para su visualización. Entre ellas la más relevante es la impregnación argéntica, es decir, tinción con plata a nivel del tejido, y el ácido periódico de Schiff. Como se viene mencionando, las fibras reticulares entonces le deben su nombre a la organización de superestructuras de redes o mallas y se hallan principalmente a nivel de la unión del tejido epitelial con el tejido conectivo laxo a nivel de la que llaman la lámina reticular, alrededor de los adipocitos, vasos sanguíneos de pequeño calibre, nervios y células musculares. Y también es muy de relevancia recordar que son muy ampliamente difundidas a nivel de los tejidos conectivos embrionarios, principalmente del mesénquima. A nivel del mesénquima, las redes formadas por estas fibras van a asociarse al proceso de ensamblaje de los diferentes tejidos para la formación de los órganos, es decir, que estarán directamente relacionadas con el proceso llamado organogénesis que se da durante el periodo embrionario en la vida prenatal. Aquí podemos ver dos preparados, unos de ellos con ácido periódico de Schiff-Paz, donde podemos ver las redes formadas por las fibras reticulares, en este caso a nivel de un tejido conectivo laxo que está contiguo a un epitelio, se ven en morado en Paz, y aquí las podemos ver a nivel de tejido linfoide, donde también son características formando esa estructura de superredes, y esta es una coloración argéntica, es decir, con plata. En coloración argéntica las fibras reticulares tendrán coloración negra. Las fibras reticulares entonces son importantes en el desarrollo de la curación de heridas. Los miofibroblastos, que son las células activadas durante el proceso de curación de heridas, formarán esa matriz extracelular para constituir lo que conocemos como cicatriz, y dentro de ese andamiaje para formar la cicatriz requeriremos indispensablemente de las fibras reticulares para la construcción de esa cicatriz y del nuevo tejido que aparecerá después de ese proceso cicatricial. Las fibras reticulares son muy importantes a nivel del tejido conectivo que se asocia con el tejido linfoide y con el tejido hematopoyético, ya que están
localizados acompañando a unas células llamadas las células de la malla reticular, que se profundizarán en el capítulo de tejido linfoide. Las fibras reticulares pueden ser sintetizadas no solo por fibroblastos, sino también otras células los pueden producir, como por ejemplo las células de Schwann, que hacen parte de la glía del sistema nervioso periférico, las células musculares lisas y las ya mencionadas células reticulares a nivel del tejido hematopoyético y del tejido linfoide. Con esto finalizamos la segunda parte de tejido conectivo.